Después de 3 días de silencio de mi novio abogado, redacté un mensaje de disculpa, solo para llevarlo al juzgado para nuestra boda. Pero en el momento en que lo envié, su novia de la infancia publicó su licencia de matrimonio en línea. Después de todo este tiempo, sigues siendo tú, chismorreaban los compañeros de trabajo en los comentarios, esperando mi crisis. Simplemente respondí, invítame al baby shower, llevaré un regalo generoso. La publicación desapareció poco después. Luego él llamó, con la voz afilada. Sofía necesitaba ayuda legal. Es solo papeleo. ¿Tienes que ser tan dramática? Discúlpate públicamente ahora y me casaré contigo después de que ella se recupere. Él lo olvidó. Esta era su 67ª cancelación cuando colgó. Esperando que le rogara durante su habitual cuenta atrás de ruptura, no le seguí el juego. Mi renuncia ya estaba presentada. Después de ignorar más de una docena de llamadas frenéticas, finalmente envió un mensaje furioso. Lucía, ¿has perdido la cabeza? ¿Cómo te atreves a colgarme? La has fastidiado y crees que tienes derecho a estar enfadada. Tienes 5 minutos para publicar una disculpa. De lo contrario, hemos terminado. En nuestros 10 años juntos, había escuchado amenazas como esta 100 veces, y cada una de esas veces yo era la que cedía. Se disculpaba y suplicaba. Esta era la primera vez que simplemente le colgaba. Cuando no respondí de inmediato, Diego comenzó su característica cuenta atrás en las redes sociales. Tenía una regla. 3 días de silencio significaban que habíamos roto por defecto. Mi devoción lo había vuelto arrogante y él manejaba esta regla como un arma, usando la presión pública para quebrarme. Cada vez que peleábamos durante una década, había funcionado. Siempre me rompía antes de que se acabara el tiempo, pero esta vez fue diferente. Estaba cansada. Estaba harta de ser su tonta. Poco después de la publicación de Diego, su novia de la infancia, Sofía, publicó una suya etiquetándome. Fue solo una pequeña broma con Diego. No pretendía que se hiciera público. No tenía idea de que Lucía reaccionaría tan fuertemente. Ahora, casi tengo miedo. Miedo de hablar con ella por si acaso la provoco de nuevo accidentalmente. Diego, que rara vez usaba las redes sociales, fue el primero en darle me gusta. Ese es su problema, Sofía, no te culpes. ¿Y por qué lo pusiste solo para amigos? Si quieres publicar algo, públicalo para que todo el mundo lo vea. Era obvio a quién se refería. Nuestros amigos en común dependían de Diego para sus negocios. Rápidamente intervinieron con su apoyo. Lucía es tan mezquina, Sofía. No dejes que alguien así te desanime. No me extraña que Diego no se case con ella. Yo tampoco lo haría. Solté una risa amarga. Él se desviviría por defender a Sofía, protegiéndola de la más mínima incomodidad. Pero a mí, su novia de 10 años, siempre me recibía con fría indiferencia. Sofía podía estornudar y él cancelaría nuestra cita en el juzgado si yo me quejaba. Me acusaba de ser controladora y de mente estrecha, y ahora, cuando finalmente decidí dejarlo ir y felicitarlos, él seguía siendo el que me culpaba, usando su estúpida cuenta atrás para forzar una disculpa. La verdad era que no había correcto o incorrecto aquí. La balanza del amor se había inclinado hacía mucho tiempo. Señora, el hombre de esta identificación ya está legalmente casado. ¿Le gustaría reprogramar con otra persona? El empleado de la oficina de matrimonios me miró con lástima. Recuperé la identificación con una pequeña sonrisa. Es una opción a considerar. La joven pareja detrás de mí vitoreó cuando salí de la fila. Era el día de San Valentín y era imposible conseguir citas. Había estado esperando desde el amanecer solo para asegurar un lugar. Pero ahora, mirando el formulario de cita en mi mano, no dudé. Lo rompí en pedazos y lo tiré a la basura. Había llenado ese formulario 67 veces. Le había dado 67 oportunidades. Cada vez me había presentado llena de esperanza, viendo a otras parejas ir y venir mientras lo esperaba, y cada vez, justo antes de nuestra cita, él llamaba con una excusa sobre un asunto urgente en el bufete. Cuando lo cuestionaba, me echaba en cara a sus clientes. Lucía, el caso de un cliente es toda su vida en juego. ¿De verdad me estás pidiendo que los abandone por un trozo de papel? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Decía con tal justa indignación, su voz goteando con descendencia, que nunca supo que después de que me dejara por Sofía, ella me enviaría mensajes burlones. La comida de Diego es increíble. Apuesto a que nunca la has probado, ¿verdad? Caminé demasiado hoy, y Diego estaba tan preocupado que me compró un coche de lujo. Me parece recordar que todavía usas el transporte público, ¿cierto? Y ahora había llegado tan lejos como para obtener una licencia de matrimonio con ella. Era hora de que nuestra relación terminara para siempre.
Tan pronto como salí del juzgado, vi que mi solicitud de renuncia había sido rechazada. Recursos Humanos me dijo que Diego no había estado en la oficina en días y no podía aprobarla. Me dieron una dirección y me dijeron que lo encontrara yo misma, decidida a irme correctamente. Apreté los dientes y fui. La dirección era un salón de billar. Sofía había publicado antes que quería aprender a jugar al billar, y Diego, el adicto al trabajo, aparentemente había estado faltando al trabajo durante días para enseñarle. Cuando los encontré, él estaba inclinado sobre ella, su cuerpo presionado contra el de ella, guiando su tiro. En el momento en que Sofía me vio, una sonrisa despectiva cruzó sus labios. Algunos de los aduladores de su oficina que estaban allí se reunieron, dándose codazos. Vaya, vaya, miren quién apareció por el señor Anderson. Les dije que la cuenta atrás de 3 días ni siquiera duraría 1. Ella siempre vuelve arrastrándose. Nuestro jefe realmente la tiene dominada. Una palabra y se pone de rodillas. Muy bien, basta de charla. Paguen, perdedores. Fruncí el ceño. Había escuchado estas burlas innumerables veces antes, pero nunca me habían irritado tanto como ahora. No estoy aquí para reconciliarme. Mis palabras fueron recibidas con risas. Oh, deja de fingir, Lucía. Todo el mundo sabe que eres la perrita faldera definitiva de Diego. No se te podría ahuyentar ni con un palo. Los ignoré y le extendí los papeles de la renuncia. Diego, necesito tu firma. Justo cuando estaba a punto de mirar los documentos, Sofía gimió. Diego, cariño, ¿cómo le pego a esta? Inmediatamente dejó caer los papeles, sacó su sello personal del bolsillo de Sofía y me lo arrojó. Fírmalo tú misma y no vengas a molestarme aquí de nuevo. Estoy enseñando a Sofía. Diego estaba obsesionado con su privacidad. Su caja fuerte estaba fuera de mis límites. Cubría la pantalla de su teléfono incluso cuando solo introducía una contraseña, y su sello personal nunca lo perdía de vista. Pero ahora se lo acababa de dar a Sofía. Estaba tan preocupado por ella que ni siquiera podía molestarse con los documentos oficiales de la empresa. Agarré el formulario de renuncia sellado, mi corazón sintiéndose como una caverna con un viento frío soplando a través de ella. Me di la vuelta para irme, pero Diego gritó. Sofía está ocupada los próximos días, puedes encargarte de su carga de trabajo por ella. Me arrojó una pila de archivos, cada uno con nada más que un título escrito en el frente. Había perdido la cuenta de cuántas veces me había pedido que hiciera el trabajo de Sofía, y cada vez que terminaba, ella se llevaba el crédito. Pero si cometía un solo error, la culpa recaía directamente sobre mí. A veces me negaba, perdiendo los estribos. Entonces me acusaba de ser desalmada, de no preocuparme por él o por el bufete. Decía que si no lo hacía yo, lo haría él. Y yo, sintiéndome culpable, siempre cedía. Pero todos mis sacrificios solo me habían ganado su derecho y desprecio. Ahora ya no era su empleada. Los asuntos del bufete ya no eran mi problema. No, he renunciado. Antes de que pudiera terminar, la voz quejumbrosa de Sofía interrumpió. Diego, está bien. Si Lucía no quiere hacerlo, puedo hacerlo yo misma. Diego se ablandó de inmediato. Acabas de pasar por un divorcio. No estás en condiciones de trabajar. Ve, diviértete. No te preocupes por eso. Luego su tono hacia mí se volvió gélido. ¿No lo entiendes? Ya has molestado a Sofía lo suficiente con ese truco de las redes sociales. Ahora te estoy dando la oportunidad de compensarla y te estás negando. Sigue así, y en 3 días estarás de rodillas rogando y aún así no te aceptaré de vuelta. Casi me reí. Cuando mi madre falleció inesperadamente y yo estaba tan afligida que me desmayé varias veces, todo lo que Diego había dicho fue: cuando termines de llorar, vuelve a la oficina a tiempo. Hay mucho trabajo que hacer. Pero Sofía había estado divorciada durante 2 años y todavía podía usarlo como excusa para faltar al trabajo. Entonces no me aceptes de vuelta. No me importa. Me di la vuelta para irme. La cara de Diego se congeló de asombro. Sus compañeros de trabajo se quedaron atónitos en silencio. Sofía, sin embargo, solo se rió entre dientes. Lucía, si no quieres hacer el trabajo, solo dilo. No hay necesidad de jugar a estos juegos de hacérsela difícil. A sus palabras, la tensión en el rostro de Diego se desvaneció, reemplazada por su habitual sonrisa de confianza. Su voz se suavizó. Está bien, Lucía. Sé que te he estado descuidando últimamente. Solo sé una buena chica y termina el trabajo de Sofía, y en 3 días iré contigo a obtener la licencia. ¿De acuerdo? Me burlé. Las mismas promesas vacías, pero esta vez no las estaba comprando. No respondí.
Simplemente me alejé. Los compañeros de trabajo comenzaron sus comentarios sarcásticos de nuevo. ¿Cuál es el punto de fingir? Solo mira, para mañana a más tardar, estará de vuelta, rogando. Un pensamiento malvado cruzó mi mente. Quería verlos perder su apuesta. Sonreí y los miré. Bien. Solo esperen y verán. Con mi renuncia aprobada, me uní inmediatamente al bufete de abogados de mi mejor amiga. En el mundo legal, tu reputación te sigue, no la empresa. Mi amiga estaba tan emocionada de tener una abogada de primer nivel como yo en su equipo que prácticamente se inclinó en gratitud. Me ofreció 10 veces el salario que Diego me había estado pagando. Incluso me dio una villa. Finalmente pude mudarme de mi ruinoso apartamento de alquiler. La villa era tranquila de una manera que había olvidado que existía. Sin llamadas telefónicas tardías de clientes que no eran míos. Sin alarma programada para coincidir con un hombre que nunca cumplía los horarios. El lugar olía a pintura fresca y cedro, y las ventanas daban a un pequeño jardín con un cuadrado de hierba obstinada que necesitaba luchar para crecer. Aún no había muebles más allá de un armazón de cama, una mesa de comedor estrecha y 2 sillas. Eso estaba bien. El espacio vacío se sentía como aire después de una larga contención bajo el agua. Apilé mis cajas en hileras ordenadas a lo largo de la pared y me quedé allí con las manos en las caderas como si hubiera conquistado algo más que metros cuadrados. Afuera, una vecina regaba hierbas en macetas con una jarra de plástico y tarareaba una melodía sin palabras. Me gustó eso. Ella no levantó la vista para ver si alguien la estaba observando. Me gustó que no me sentí obligada a saludar. Hice café en una cafetera de estufa abollada que había conservado desde mi primer apartamento. El metal chasqueó al calentarse. Había viajado conmigo a través de cada contrato de arrendamiento y cada compromiso. Vertí el café en una taza sencilla y me senté en los escalones junto a la puerta corredera. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Una luz colgaba junto a la valla trasera. Se balanceaba un poco con la brisa y golpeaba la madera con un sonido suave. Bebí y sentí que el día se asentaba. A las 10 llamó Valentina. Había sido mi amiga desde la Facultad de Derecho y ahora era mi nueva jefa, aunque se negaba a usar la palabra. ¿Dormiste?, preguntó. Una noche completa, sin cuentas atrás, sin amenazas. Bien, envié la oferta formal y la lista de casos a tu correo electrónico. Quise decir lo que dije ayer, seguiremos tu ritmo, no al revés. Me ofreciste 10 veces lo que él me pagaba, dije. Me diste la llave de una casa. Ella se rió. No discutas con una mujer que acaba de robar al mejor litigante del distrito. Ahora, revisa tu correo electrónico. Te necesitamos en una moción de emergencia esta tarde. Abrí mi computadora portátil sobre la mesa desnuda. El asunto del correo electrónico decía, bienvenida a casa. Debajo, había un número de expediente, un breve resumen y un PDF marcado como demanda y solicitud de orden de restricción temporal. El caso pertenecía a una guardería sin fines de lucro que alquilaba un espacio en una franja de edificios antiguos. Un promotor había comprado el lote y planeaba demoler las unidades en una semana. A la guardería le quedaban 5 años de contrato de arrendamiento sobre el papel. El propietario afirmaba que la cláusula permitía la terminación anticipada por renovaciones importantes. La cláusula no existía en la copia firmada adjunta por el demandante. El propietario había proporcionado una copia diferente, con una cláusula pegada y una firma que ondulaba como una mano que había intentado imitar la mía en un recibo bancario. La audiencia era a las 4. Leí cada página línea por línea. No pensé en Diego y Sofía. No pensé en el salón de billar o en el sello personal que había aterrizado en mi palma como un desafío. Los viejos hábitos intentaron abrirse paso de todos modos. No eres suficiente sin él. Nunca ganarás sin él. Dejé que los pensamientos vinieran y se fueran, como coches pasando por una intersección que ya no tenía que cruzar. Para el mediodía, tenía un borrador. Valentina pasó a recogerme. Miró las cajas, la luz que aún se balanceaba junto a la valla. Tu lugar se siente como un coraje silencioso, dijo. ¿Muerto o una escena del crimen limpia?, dije, y ella sonrió. El juzgado era frío y brillante. El juez tenía una nariz afilada y el tipo de paciencia que se lee como peligro. El abogado del promotor llegó con un traje impecable y una carpeta demasiado delgada para la forma en que se pavoneaba. Expuse los hechos con la voz uniforme que usaba cuando tenía que cubrir a otras personas y aún no podía permitirme el ancla.
Presenté el contrato de arrendamiento firmado, los metadatos del archivo, la cadena de correos electrónicos con el propietario que no mencionaba ningún derecho de terminación anticipada y los recibos de alquiler que mostraban el pago puntual durante 3 años. El abogado contrario trató de restarle importancia como un simple malentendido y ofreció trasladar la guardería a un sitio diferente en 6 meses, si firmaban un nuevo contrato a una tarifa más alta. El juez pidió la copia impresa original. La directora de la guardería, una mujer de ojos agudos y manos callosas, la entregó en una carpeta de manila. El juez comparó las firmas con una lupa. Cuando levantó la vista, su tono no dejó nada que estirar. Orden de restricción temporal concedida, dijo. Y abogado del demandado, prepárese para una lección sobre el manejo de pruebas. Quiero un informe de la cadena de custodia en mi escritorio para el viernes. La directora me apretó el brazo en el pasillo. Sus manos eran ásperas y cálidas. Tenemos 23 niños, dijo. No sabía qué decirles a sus padres. Gracias. Dígales que las clases son el lunes, dije. Dígales que todo será como antes, solo que más fuerte. Afuera, Valentina me abrazó. Luego se echó hacia atrás como si recordara que no siempre me gustaba que me abrazaran en público. Fuiste un lanzallamas ahí dentro, dijo. Mantente así de caliente. Tenemos trabajo. A las 5 mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Diego había publicado una pantalla negra con texto blanco que decía Día 2. Tenía la misma leyenda que siempre usaba cuando necesitaba atención sin esfuerzo. Deja que el destino haga su trabajo. Sofía lo republicó con un emoji de corazón roto y la línea. Qué triste cuando las mujeres adultas no pueden controlar sus emociones. Me etiquetó de nuevo. Apagué la pantalla y puse el teléfono en un cajón. El cajón se cerró con un pequeño sonido que se sintió como una decisión. Hice pasta para la cena y la comí en la mesa con un bloc de notas legal al lado de mi plato. Escribí una lista. Devolver el sello personal por correo certificado. Recoger una caja de suéteres de la tintorería cerca de su oficina. Cancelar el plan de teléfono compartido. Llamar al florista que todavía enviaba facturas a mi tarjeta por las flores que le gustaba enviarse a sí mismo los viernes. Cambiar mi vida parecía ordinario en el papel. Era un conjunto de pequeñas llamadas, formularios cortos y recados prácticos. Pero el patrón que formaban se sentía como un mapa para salir de un pantano. El timbre sonó a las 9. Miré por la mirilla y vi a una mujer con un cardigan y un portapapeles. Se echó hacia atrás para que pudiera ver su cara. Era la señora García de mi antiguo edificio. Sostenía un paquete envuelto en papel de aluminio en ambas manos. Traje la cena que espera, dijo cuando abrí la puerta. Arroz y pollo al jengibre. Te ves delgada en la cara. Ya comí, dije. Pero el arroz que espera siempre es bueno. Entró sin preguntar, como siempre hacía, y miró las cajas. Un nuevo comienzo, dijo. Nada de zapatos malos en tus suelos. Esa es la regla número 1. Nunca preguntó por Diego. Lo había visto pasar a mi lado en el pasillo sin tomar la bolsa que sostenía para él. Había escuchado su voz cuando se paró junto al ascensor y me dijo que no tenía sentido llorar por lo que no se podía arreglar. Me había visto llevar mis propias compras por 3 tramos de escaleras mientras él hablaba con un cliente en altavoz. A ella no le gustaba. No fingía fingir. Gracias, dije y la acompañé a la puerta cuando estuvo lista para irse. Me pellizcó la mejilla como a una niña y se fue con un rápido asentimiento. La casa se sintió más amable después de que ella salió, como si la anciana hubiera barrido los rincones con su mirada firme. Dormí con una ventana entreabierta. Un pájaro lloró una vez en medio de la noche. Un único sonido agudo y luego se cayó. Me desperté antes de la alarma y corrí 2 millas alrededor de la manzana hasta que me quemó el aliento y mi cabeza se asentó. A media mañana, Valentina me hizo señas para que entrara en su oficina. Las paredes eran de un gris suave. Una fotografía enmarcada de un lago colgaba detrás de su silla. La superficie del agua era plana y plateada. Sin barcos, sin cisnes, solo el lago y el cielo, ambos vacíos y tranquilos. 2 asuntos, dijo. Primero, Recursos Humanos de tu antiguo bufete me envió un correo electrónico. Confirman tu renuncia y preguntan a dónde enviar tu WD2 y el resto de tus efectos personales. Diles que envíen ambos a la nueva oficina, dije, y enviaré el sello por correo a su oficial de cumplimiento hoy. Valentina inclinó la cabeza. Te lo entregó en un salón de billar. El oficial de cumplimiento querrá una declaración. Escribiré una. Hechos simples, sin adjetivos. Bien. Segundo asunto. Un reportero llamó.
Está escribiendo un artículo sobre cancelaciones de última hora en la oficina de matrimonios. Dice que es una historia de interés humano sobre la cultura laboral moderna. Escuchó que tienes una perspectiva. Paso total. Le dije lo mismo. Si quieren una historia, pueden escribir sobre el caso de la guardería. Ese tiene un villano con un permiso de demolición y papeleo falsificado. No es necesario añadirle romance. Sonreímos al mismo tiempo. Se sintió bien estar en un equipo donde un problema no necesitaba mi dignidad como material. En el almuerzo, estaba en la fila en un pequeño café cerca del juzgado. Un hombre con un traje azul marino detrás de mí me tocó el hombro. Me di la vuelta y vi a uno de los asociados junior de Diego, un chico alto con ojos amables que una vez me había enviado un correo electrónico de agradecimiento por arreglar su escrito a medianoche. Señora Reed, dijo, ¿tiene un minuto? Que sea rápido. Miró a su alrededor y bajó la voz. Hicieron un tablero en la sala de descanso, una quiniela sobre si volverás antes de que termine la cuenta atrás. No puse dinero. No me gusta. Gracias por decírmelo, dije, y por mantenerte al margen. Asintió y se miró los zapatos. Además, Sofía está manejando un caso doméstico que no debería ser suyo. La clienta es una mujer que necesita una orden de restricción contra su ex. Entró llorando. Sofía le dijo que fuera a arreglarlo durante una cena y luego publicó una foto de su martini 10 minutos después. Pensé que deberías saberlo, no porque lo quieras, sino porque alguien debería hacerlo, ¿verdad? Dame el número del caso, dije. Escribió el número en una servilleta y me lo deslizó como un espía en una mala película. Luego se fue antes de que pudiera decir más. De vuelta en la oficina, saqué el expediente. La mujer había solicitado una orden de protección temporal y tenía una audiencia programada para la mañana siguiente. Su petición incluía fotos de moretones y una cadena de mensajes de texto que me revolvió el estómago de la manera que me hacía tener cuidado con mis palabras. El demandado había contratado al bufete de Diego para impugnar la orden y retrasar la audiencia. El abogado de registro del peticionario figuraba como retirado por falta de pago. No tenía a nadie. Le llevé el archivo a Valentina. Leyó la pantalla y me miró. ¿Quieres esto?, dijo. Quiero asegurarme de que no la envíen de vuelta sola. Tómalo. Te cubriremos en los otros casos. Presenta tu comparecencia ahora mismo y llama al secretario para advertirles. Pide el primer turno. Trabajé el teléfono como un cirujano. El secretario me hizo un hueco a las 9. Redacté el esquema del interrogatorio directo y 2 posibles contrainterrogatorios. Llamé a la clienta y escuché su voz temblar, luego estabilizarse, luego caer. Cuando se quedó sin certeza, le dije qué ponerse. Le dije dónde pararse. Le dije dónde mirar si tenía que leer un texto en voz alta. Le dije que bebiera agua y durmiera si podía. Le dije, sobre todo, que no era un problema. Era una persona que había sido herida y necesitaba que la ley hiciera lo que fue hecha para hacer. Cuando colgamos, me recliné y cerré los ojos por una cuenta de 10. A las 6, fui a la oficina de correos con una caja. Dentro estaba el sello personal envuelto en papel marrón, la copia de la renuncia sellada y firmada, y una breve carta dirigida al oficial de cumplimiento. Escribí solo los hechos, la fecha, el lugar, la transferencia, los nombres de los compañeros de trabajo presentes. Les pedí que confirmaran la recepción por escrito. El empleado selló el formulario y deslizó mi copia por el mostrador. Certificado, dijo. Llegará mañana o pasado mañana. Cuando llegué a casa, alguien había pegado un sobre en mi puerta. Dentro había un cheque de mi antiguo bufete por una semana de vacaciones no utilizadas, menos una partida por un ramo entregado hace un mes. Me reí cuando vi la deducción. Se sintió como un resumen perfecto de la vida que había llevado allí. Me pagaban tarde y me cobraban las rosas. A él le gustaba fingir que eran de admiradores. El día 2 pasó al día 3. Diego publicó una foto en un bar con 2 amigos que conocía desde que tenía 22 años. La leyenda decía, Noche de chicos. Uno de los comentarios decía, Deja que el destino haga su trabajo. Y otro decía, Estás mejor sin ella. Sofía añadió un corazón blanco y la frase, El crecimiento duele. Coloqué mi teléfono boca abajo sobre el mostrador y corté una manzana con un cuchillo sin filo. No esperé el reloj. No esperaba que terminara de ninguna manera en particular. Tenía una audiencia por la mañana y una clienta que necesitaba que fuera precisa. Al amanecer, me encontré con la clienta en las escaleras del juzgado. Su nombre era Ana. Llevaba una camisa de manga larga a pesar del calor
Y llevaba una carpeta con cada foto, cada texto, cada nota que se había escrito a sí misma a las 2 de la mañana para recordar todo a la luz del día. Cuando le estreché la mano reconocí el agarre. Era el mismo que las mujeres comparten en los funerales cuando no quieren llorar y están tratando de pasar coraje a través de la piel. Tomamos nuestros asientos y esperamos al juez. Diego no apareció. Sofía sí, con un vestido demasiado ajustado para una habitación donde el aire es duelo y procedimiento. Se nos acercó con una sonrisa como una navaja. «Volviste», dijo, con los dientes brillantes. «Qué valiente». «Vine a trabajar», dije. «Aléjate de mi clienta». «No es tu clienta», dijo Sofía. «Pertenece al sistema. Él decidirá qué hacer con ella». «Ana se pertenece a sí misma», dije. «Y el tribunal decidirá sobre una orden de protección. Aléjate». La sonrisa de Sofía se adelgazó. Giró hacia el pasillo y llamó a alguien en alta voz, aunque no se suponía que lo hiciera. Escuché la voz de Diego, baja y cansada. «Sigue adelante», dijo. «Lucía se rendirá antes del almuerzo». Todavía creía en el reloj. Todavía creía que me movía en la órbita de un temporizador que él ponía. El juez entró. Nos pusimos de pie. Se llamó al caso. Hice mi comparecencia formal, luego pedí proceder. Sofía intentó retrasar. Dijo que Diego estaba en camino. El juez miró el archivo y a Ana, las fotos y los textos. La solicitud de amparo. Le dijo a Sofía que tomara asiento. Empezamos. Ana habló con una voz que temblaba al principio y luego encontró su forma. Describió el primer incidente y el segundo y el patrón que se estableció entre ellos. Leyó los textos en voz alta y no miró al hombre que los había enviado, aunque él se sentaba a 5 pies de distancia y le miraba la nuca como si sus ojos pudieran arrancarle el pelo. Cuando le hice la última pregunta, levantó la barbilla como una persona que había decidido usar el aliento como una herramienta. «¿Qué necesita de este tribunal?», pregunté. «Tiempo», dijo. «Necesito tiempo para no tener miedo y para descubrir cómo ser una persona que no salta cuando una puerta se cierra. Necesito un trozo de papel que me diga que no estoy loca por pedir ayuda». El juez concedió la orden. No sermoneó al demandado. No repartió moralejas como caramelos. Simplemente escribió y firmó y le dijo al alguacil que explicara los límites físicos de nuevo. Le dijo a Ana que saliera con un alguacil y que llamara si alguien entraba en su jardín. Cuando llegamos al pasillo, Ana comenzó a llorar y luego a reírse de sí misma por llorar. Luego a respirar y decir lo siento por nada. Me abrazó una vez y luego me soltó. Como una persona que ha aprendido el precio de aferrarse demasiado tiempo. «Gracias», dijo. «Ahora puedo dormir». «Puedes descansar», dije. «El sueño vendrá cuando esté listo». Sofía pasó a nuestro lado, con el teléfono en la oreja, fingiendo estar ocupada. Su rostro estaba pálido bajo el maquillaje. Por primera vez, un pensamiento vino que no sabía a amargura, sabía a simple verdad. Sofía estaba superada. Diego le había arrojado casos como confeti, y ella no sabía cuáles cortaban cuando caían. Para el mediodía tenía 3 mensajes de voz de números que no reconocía un reportero de nuevo, un organizador de eventos que quería contratarme para dar una charla sobre resiliencia a una sala de ejecutivos que necesitaban a una mujer a la que aplaudir mientras bebían whisky, y un representante de recursos humanos de mi antiguo bufete diciendo que un socio deseaba reunirse conmigo para discutir una posible asignación de contrato. Valentina escuchó cada mensaje conmigo y los borró cuando dije que no. «Sabes, esto significa que siente que el suelo se inclina», dijo. «Sé que significa que su calendario parece vacío sin mi silencio para llenarlo». A las 3, el asociado junior me envió un mensaje de texto. Escribió que el tablero de la sala de descanso había desaparecido. Escribió que Diego entró y lo arrancó de la pared y lo tiró a la basura. Escribió que la oficina se quedó en silencio como una capilla y que nunca había visto a nuestro ex jefe parecer tan pequeño. Luego se disculpó por decir nuestro y lo corrigió a tu ex jefe y mi actual. «Cuídate», le respondí. «Y cuando puedas irte, vete». A las 4, un mensajero dejó un sobre acolchado en nuestra oficina. Dentro estaban mis artículos personales del antiguo bufete, una taza desconchada con mi nombre, una pila de notas adhesivas de un color que odiaba, un bolígrafo con adornos dorados que Diego le había dado a todo el mundo un año con una tarjeta que decía «Gracias por tu lealtad». También había una pequeña caja de terciopelo. Por un segundo, mis manos se enfriaron. Luego la abrí. Dentro, yacía un anillo con una banda sencilla y una piedra diminuta. No el anillo que había querido. No el que él había prometido.
sino un sustituto. Probablemente lo había comprado para mantener sus propias promesas en su propia cabeza. No había ninguna nota. La piedra parecía una gota de agua. Cerré la caja y la dejé caer en el cajón inferior de mi escritorio. Mientras el crepúsculo se deslizaba por los bordes de los edificios, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar. Cogí el teléfono. Lucia Reed, dije. Señora Reed, dijo la voz. Soy la oficial López de registros de la ciudad. Estoy llamando por una auditoría de rutina de las solicitudes de licencia de matrimonio. Hay una irregularidad que se cruza con su nombre. Me quedé muy quieta. La oficina estaba vacía. Valentina se había ido a casa. El equipo de limpieza no llegaría hasta dentro de una hora. El aire zumbaba con los sistemas de refrigeración del edificio. ¿Qué tipo de irregularidad?, pregunté. Una presentación duplicada conectada con el señor Diego Anderson, dijo. Se presentaron 2 solicitudes en un corto lapso de tiempo, con información similar y parejas diferentes. Una a su nombre y otra a nombre de la señora Sofía Hale. La marca de tiempo sugiere que una de las partes puede haber utilizado una identificación que no coincidía con la persona presente. Estamos obligados a hacer un seguimiento. Pensé en el empleado que me había mirado con esa pequeña y suave lástima. Pensé en la joven pareja que había vitoreado cuando salí de la fila. Pensé en la forma en que mis manos no habían temblado cuando rompí el formulario. ¿Qué necesita de mí?, pregunté. Una declaración de su presencia y una copia de cualquier mensaje que haya recibido ese día perteneciente a la cita, dijo. No la estamos acusando de ningún delito. Estamos auditando el proceso y asegurándonos de que no ocurrió ningún fraude. Proporcionaré lo que necesita, dije. Envíeme su correo electrónico. Responderé para mañana por la mañana. Gracias, señora Reed, dijo. Y por si sirve de algo, me gustó su respuesta cuando el empleado le preguntó si quería reprogramar. Esa es una opción a considerar. Eso fue lo más humano que escuché en todo el día. Sonreí en la habitación vacía. Que tenga una buena noche, oficial López. Cuando colgué, me paré en la ventana y miré la calle. Un autobús se alejó de una parada con un suave obturador. Un niño corrió hacia su madre y tropezó y se levantó de un salto con la rápida resiliencia de las rodillas que aún no habían aprendido el miedo. En algún lugar de la ciudad, Diego estaba de pie frente a un espejo, revisando su corbata, reescribiendo el guión en el que yo regresaba como la chica arrepentida, que simplemente había estado confundida. En otro lugar, Sofía posaba con una copa, elaborando una leyenda sobre el crecimiento y la adversidad que atraería corazones, y me gusta sin requerir que aprendiera otra palabra. Mi teléfono volvió a vibrar, un mensaje de texto esta vez, de un número que conocía como mi propio nombre. Tienes 1 hora para disculparte, Lucía. 1 hora. Soy generoso al ofrecerte esto. Hazlo en tu perfil principal. Usa mi nombre completo. Di que lamentas tu arrebato en público y que entiendes que pusiste a mi cliente en riesgo. Si no lo haces, te arrepentirás. Leí las palabras 2 veces. Luego puse el teléfono sobre la mesa. Abrí mi computadora portátil y escribí mi declaración para la oficial de registros. La mantuve corta. La mantuve veraz. La envié y cerré la tapa. Luego escribí un mensaje diferente en mi teléfono y se lo envié a Valentina. Sigue en ello, escribí. Quiere que le siga el juego. Ella respondió rápido. No le seguimos el juego. Cena en mi casa. Trae la caja de terciopelo y la taza. Haremos una pequeña ceremonia de eliminación. Me reí en la habitación silenciosa. Sonó como algo rompiéndose de una buena manera. Cogí la taza y la caja y mis llaves. Antes de irme, volví al escritorio y miré el cajón con el anillo dentro. Lo abrí y volví a coger la caja. La sostuve en la palma de mi mano y sentí lo pequeña que era, lo ligera, lo poco que pesaba en comparación con el espacio que había intentado ocupar. Al salir, apagué las luces y cerré la puerta con llave. El pasillo olía a limpiador de limón. El ascensor zumbaba. Bajé con la taza, la caja y una extraña ligereza que aún no se sentía como alegría, pero se sentía cerca de algo que podría llegar a serlo. Afuera, la noche había llegado con un cielo limpio y una luna delgada. Caminé hasta mi coche y conduje hacia un futuro que, por una vez, no requería que sostuviera un temporizador en la mano. En el espejo retrovisor, la ciudad se reclinaba y las torres de cristal se adelgazaban hasta convertirse en líneas. La radio tocaba una canción que no conocía. Dejé que sonara. No necesitaba cantar. Cuando llegué al edificio de Valentina,
Ella ya estaba en la acera con un pequeño cuenco de metal y una botella de champán barato. Levantó el cuenco como un sacerdote con una reliquia. «Por las cosas que no guardamos», dijo. Dejamos caer el anillo en el cuenco y vertimos el champán sobre él. Hizo espuma y se desvaneció. Nos quedamos allí, en el charco de luz de la farola, y vimos morir las burbujas. Estuvimos en silencio mucho tiempo. Luego Valentina llevó el cuenco adentro para secar el anillo para el siguiente paso. Lo llevaría por la mañana a un joyero que fundía metal recuperado para clases de arte. Un grupo de adolescentes lo martillaría hasta convertirlo en algo nuevo y poco romántico. La idea me hizo sonreír. «Mañana», dijo entregándome una copa. «Trabajamos esta noche. Comemos y no revisamos nuestros teléfonos». «Trato hecho», dije. Me quedé hasta la medianoche. Me reí hasta que me dolió la garganta. Volví a mi coche y descubrí que mi teléfono había dejado de vibrar. La hora había pasado. La cuenta atrás había terminado. La amenaza se había disuelto en el aire silencioso como la última burbuja en un champán barato. Cuando llegué a casa, puse la taza en el fregadero y la dejé allí sin lavarla. Abrí la ventana al jardín. La luz junto a la valla se balanceó de nuevo. Golpeó la madera de nuevo. Me paré junto al cristal y la vi moverse. Pensé en la oficial López y su voz cuidadosa. Pensé en Ana y el papel en su mano. Pensé en una guardería con 23 pequeños abrigos en ganchos y el peso de diminutas mochilas. Pensé en lo ordinaria que parece la justicia cuando funciona. Una orden sellada, una llave de vuelta a su dueño, una habitación que no huele a miedo. Puse mi alarma para las 6. No revisé el perfil de Diego. No busqué el último posado de Sofía. Me acosté en una cama en una casa que finalmente podía llamar mía. No con un susurro en la oscuridad, sino con una voz clara a la luz del día. El sueño llegó por sí solo, y cuando lo hizo, no pidió permiso. La mañana comenzó con un golpe que no sonaba como un vecino o una entrega. Fue medido y oficial, y resonó por toda la villa como si las propias paredes hubieran sido llamadas a testificar. Cuando abrí la puerta, la oficial López estaba en el escalón con una mujer con un blazer gris que se presentó como la fiscal general adjunta Vega. No perdió el tiempo en charlas triviales. Me entregó un paquete que era demasiado pesado para ser solo papel, y me dijo que un gran jurado escucharía pruebas esa semana sobre registros públicos falsificados, uso ilegal de un sello corporativo y un patrón de control coercitivo que se había extendido de la vida privada al daño público. Dijo que mi nombre aparecería en el archivo como un objetivo en el papel y un testigo en la práctica. Dijo que entendía la contradicción. Me preguntó si cooperaría. No aparté la mirada. Le dije que sí. Le dije que traería todo lo que tenía y todo lo que pudiera probar. Cuando se fueron, la villa se sintió más pequeña que ayer, pero no se sintió débil. Se sintió como un escenario antes del telón. Coloqué el paquete sobre la mesa y llamé a Valentina. Llegó en 20 minutos con una carpeta propia, el pelo aún mojado de la ducha. Ojos claros de la manera en que estaban cuando olía una pelea que valía la pena tener. El paquete contenía más de lo que esperaba. Había capturas de pantalla de mensajes internos enviados desde ordenadores en Diego Anderson y Asociados que mencionaban la regla de la cuenta atrás, no como un juego romántico, sino como una herramienta de gestión. Había copias de solicitudes de licencia de matrimonio con mi nombre escrito en líneas que nunca había visto, seguidas de una firma que parecía mecánica, como un calco manual de una fotografía. Había listas de empresas fantasma que arrendaban propiedades por toda la ciudad, incluida la franja que albergaba la guardería que yo había protegido. Había diagramas de flujo que vinculaban los permisos de demolición con una empresa que Diego había propuesto meses atrás a un fondo privado. Había una simple observación escrita con una mano tranquila al final de una página. Si presionas a una mujer en público lo suficiente, eventualmente firmará cualquier cosa en privado. Valentina lo leyó todo en silencio. Cuando terminó, dijo una frase. «Acabaremos con esto de raíz». El plan comenzó con pasos sencillos. Imprimí los recibos del correo certificado. Exporté mis registros telefónicos que mostraban el día que Diego me tiró el sello en el salón de billar y el minuto exacto en que lo envié por correo. Valentina llamó al oficial de cumplimiento y grabó una nueva declaración que confirmaba la entrega. Llamé al secretario de la oficina de matrimonios y solicité el video del pasillo exterior del calendario de licencias para la semana de las 4 solicitudes. La oficial López arregló el resto, y la fiscal general adjunta Vega fijó la audiencia para las modificaciones de la fianza de Diego y Sofía para la mañana siguiente, lo que significaba que tendrían que comparecer en audiencia pública antes de que se reuniera el gran jurado. No fui invitada a la sala del gran jurado.
No quería estarlo. La audiencia pública era donde la verdad tomaba forma. Antes de dormir, la villa estaba tranquila pero no vacía. El aire tenía el peso de un teatro antes de que toque la orquesta. Me quedé despierta pensando en el primer día en la guardería, las fotos de diminutos zapatos apilados junto a una puerta, la maestra que lloró en el pasillo porque no sabía qué decirles a los padres. Recordé a Ana en las escaleras del juzgado, cómo le temblaban las manos hasta que el juez firmó, y luego cómo se estabilizaron. Recordé la forma en que Diego miraba cuando me entregó el sello en ese salón de billar. Pensó que era intocable. Pensó que yo parpadearía. Mis ojos ardían en la oscuridad, pero no parpadeé. Al amanecer, corrí alrededor de la manzana hasta que sentí los pulmones limpios. Cuando regresé, un coche que no conocía estaba al ralentí en la acera. Un hombre salió con un traje azul marino que no le quedaba del todo bien y se presentó como abogado de una fundación familiar. Dijo que la fundación tenía vínculos con un empresario cuyo nombre reconocí como el padre de Diego. Me ofreció un acuerdo de confidencialidad y un cheque lo suficientemente grande como para borrar el recuerdo de cada día de vacaciones no pagado. Me pidió que firmara y que no dijera nada a nadie hasta que pasara la tormenta. Le dije que esperara. Entré, me serví una taza de café y volví con mi teléfono grabando a la altura del pecho. Le pedí que repitiera su oferta. Se negó. Repetí sus frases, palabra por palabra. Me miró y vio que ya lo había colocado en una sala de tribunal. Se fue sin el cheque. En el tribunal a la mañana siguiente, la prensa era más densa que antes. Mantuve mis ojos en el suelo de mármol, no en las lentes. Valentina me tomó del brazo y me guió a un banco cerca de la parte de atrás. El joven asociado del bufete de Diego se deslizó al final de nuestro banco sin preguntar. Sostenía un sobre sencillo. Sus manos temblaban. Parecía más joven que en el café, como si la verdad le hubiera quitado un año. Dentro del sobre había registros del servidor de impresión de la oficina, pases de lote para el acceso a la puerta y capturas de pantalla que mostraban el archivo del sello y su uso en el escritorio de Sofía, después de la fecha en que yo había enviado por correo un sello físico a cumplimiento. Había algo más, inesperado, casi absurdo. Había un selfie que Sofía se había tomado en el salón de billar en la fecha en que Diego le enseñó a jugar. En el reflejo de la bola de billar, perfectamente redonda y brillante, se podía ver la mano de Diego lanzándome un pequeño objeto, y se podía ver mi mano extendiéndose para cogerlo. El asociado lo había encontrado navegando por su perfil social en medio de la noche. Había hecho zoom e impreso el fotograma. El tribunal no lo llamaría prueba, pero lo llamaría contexto. El juez entró en la sala, nos levantamos y nos sentamos. Diego entró por la puerta lateral. Pelo arreglado, traje impecable. La postura de un hombre que cree que la vida es una negociación que puede dirigir con el tono. Sofía lo siguió, más pálida ahora, los labios apretados. Su abogado comenzó con la misma historia suave sobre malentendidos y mujeres celosas en la niebla del trabajo. Dijo que Diego había sido el objetivo de personal descontento. Dijo que no se podía confiar en mí. Dijo que una cuenta atrás era un asunto privado sin relación con el daño público. Dijo que un sello era solo un sello y que los sellos se mueven. Sonrió como si estuviera enseñando al tribunal a ser razonable. La fiscal general adjunta Vega se puso de pie y no sonrió. Resumió la cadena de custodia del sello. Resumió los registros de impresión. Resumió los pases de tarjeta. Luego hizo algo extraño. Le pidió al secretario que reprodujera un breve clip de audio. Los altavoces crujieron y luego se estabilizaron. La voz que llenó la sala era de Diego grabada en la cocina de la oficina un martes, diciéndole a Sofía que la forma más rápida de mantener callado a un testigo era hacer que el testigo pareciera un amante celoso. Dijo que la vergüenza pública era gratuita y que funcionaba mejor que las órdenes judiciales. Dijo que si estableces una cuenta atrás lo suficientemente larga, la gente escribirá tu historia por ti solo para que el reloj se detenga. La sala se quedó quieta de la manera en que un campo se queda quieto cuando una tormenta golpea los árboles más allá. El abogado de Diego objetó y preguntó cómo se había obtenido la grabación. Vega dijo que el dispositivo había sido colocado por un testigo cooperante como parte de una investigación separada sobre permisos de demolición e informes de impacto comunitario falsificados. Y entonces la última pieza encajó para mí con una terrible claridad. La guardería, la franja, las cláusulas falsas, las empresas fantasma, el momento, la cuenta atrás nunca había sido solo sobre mí. Había sido un campo de entrenamiento para una jugada más amplia. Habían usado el mismo patrón para silenciar vecindarios, prometer ruido, hacer correr el reloj,
hacer que la gente honesta pareciera histérica, demoler mientras estaban ocupados calmándose. El juez concedió la solicitud del estado de condiciones de fianza más estrictas y ordenó la entrega inmediata de los pasaportes. Diego perdió el color. Sofía se retorció las manos hasta que los nudillos se levantaron como piedras. Luego Vega pidió llamar a un testigo sorpresa con el propósito limitado de la fianza. La puerta se abrió. La oficial López entró y subió al estrado. Testificó sobre la cadena de solicitudes que la habían llevado a mi puerta y luego añadió un detalle. Nadie en la sala parecía preparado para oírlo. 2 semanas antes, dijo, se había presentado una licencia de matrimonio que no mencionaba a Sofía en absoluto. Mencionaba a Diego y a una mujer que trabajaba como empleada para un promotor vinculado a la línea de demolición. La licencia se había utilizado para reclamar el privilegio conyugal para impedir que la empleada testificara ante una junta de zonificación. El matrimonio había sido anulado 3 días después. El sello en la solicitud coincidía con el archivo del escritorio de Sofía. La dirección para la cita de la boda coincidía con el salón de billar. Incluso la prensa dejó de escribir. Sofía se giró y miró a Diego como si hubiera conocido a un extraño. El abogado de Diego pidió un receso. El juez lo denegó. El joven asociado al final de nuestro banco exhaló como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Valentina deslizó su mano sobre mi hombro y presionó ligeramente como para mantenerme en la silla. Había más. Siempre lo hay. Una vez que el primer hilo se suelta, Vega produjo un segundo paquete. Dentro había facturas de una partida que conocía demasiado bien. Flores semanales entregadas en la oficina de Diego, facturadas a mi tarjeta. El vendedor había guardado copias de las notas adjuntas a esas flores. Cada nota contenía una línea que Diego usaba a menudo en discusiones conmigo. Deja que el destino haga su trabajo. Vega no las leyó por dramatismo. Las leyó en un tono monótono, trazando una línea desde la manipulación privada a los mensajes públicos, desde una frase utilizada para silenciarme a una frase utilizada para silenciar bloques enteros de personas, y vio cómo se había convertido en un daño. Sofía pidió hablar. Su abogado intentó detenerla, pero ella se puso de pie de todos modos. Dijo que había pensado que solo estaban jugando un juego rudo conmigo, una mujer que no le gustaba, una rival que no respetaba. Dijo que no había entendido las piezas estructurales. Dijo que Diego le había dicho que el matrimonio falso con la empleada era teatro. Dijo que había firmado lo que él le pedía porque a él le gustaba ser el hombre que resolvía los problemas después de crearlos. Dijo que estaba lista para cooperar. Su voz se quebró una vez, no en la palabra falso, no en la palabra matrimonio, sino en el silencioso sustantivo empleada. Parecía que los papeles más pequeños habían comenzado a importarle de una manera que nunca antes lo habían hecho. El juez ordenó que fueran retenidos por la tarde mientras se reescribían las condiciones de la fianza. Los alguaciles los escoltaron de vuelta por la puerta lateral. En el pasillo la prensa intentó rodearme. Seguí caminando. Vega me tocó el codo una vez y dijo que no habíamos terminado. Se refería al trabajo, no al caso, y lo entendí. Esa noche encontré otro sobre en mi escalón. La letra coincidía con la carta anterior del padre de Diego. Dentro había una sola frase. La ley es una cuchilla. Asegúrate de sostenerla por el mango. No había firma. No era necesario. Coloqué el sobre en una funda de plástico limpia sin tocar el papel directamente porque las amenazas no son solo amenazas. Son artefactos. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con un número que no conocía. Dejé que sonara. Cuando volvió a sonar, respondí. La voz pertenecía al promotor que había intentado desalojar la guardería. Dijo que quería reunirse. Dijo que tenía información. Dijo que estaba listo para cambiarla por consideración. Le dije que llamara al fiscal general. Dijo que el fiscal general quería hechos y que yo quería la verdad. No me encantaba la distinción, pero le dejé hablar. Dijo que la red de empresas fantasmas se había construido mucho antes que Sofía. Dijo que Diego había sido elegido porque tenía talento para convertir historias complicadas en líneas limpias y para hacer que la gente dudara de sus propios ojos. Dijo que el hombre que eligió a Diego no sufría pérdidas. Dijo que el hombre había enviado cartas a otros que se parecían a la que yo recibí. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que no. Se rió como si no me creyera y colgó. Por la mañana se reunió el gran jurado. Me senté en una sala de testigos y bebí café malo. Vega me llamó y me sacó 2 veces para confirmar fechas y procedimientos. Di los hechos de la misma manera que un albañil pone ladrillos, firmes, nivelados, uno sobre otro. El joven asociado testificó después de mí. Salió pálido y se paró en la ventana como si quisiera aire y cristal al mismo tiempo.
Dijo que había llevado un micrófono durante una semana. Dijo que Diego había confesado en pedazos que pensaba que eran bromas. Dijo que Sofía una vez había preguntado si había un límite, y Diego había respondido que los límites eran para la gente que no sabía cómo dibujar. Por la tarde, un murmullo recorrió los pasillos. Un equipo de una oficina diferente había ejecutado un registro en una propiedad de un fideicomiso vinculado al padre de Diego. Habían incautado cajas y discos duros. Se habían llevado un libro mayor. Se rumoreaba que el libro mayor no usaba código, como si la confianza hubiera reemplazado a la precaución después de tantos años sin consecuencias. No lo celebré. Volví a mi oficina y escribí un memorando a la guardería sobre los próximos pasos, ahora que la demolición se había detenido por razones más grandes que nuestro caso. Luego llamé a Ana para ver cómo estaba. Dijo que había vuelto a dormir y que el ruido fuera de su ventana ahora sonaba como la vida normal, no como alarmas. A última hora de la tarde, Valentina pasó con comida para llevar y puso 2 recipientes en mi mesa. Sacó su teléfono y me mostró un artículo que se había publicado una hora antes. Citaba una fuente del antiguo bufete de Diego, que afirmaba que yo lo había manipulado para ascender. El nombre de la fuente no estaba impreso, pero la forma de las frases me resultaba familiar. Por un segundo, algo en mí se volvió duro hacia Valentina, como si la traición hubiera llegado vistiendo la chaqueta de una amiga. Vio mi cara y negó con la cabeza antes de que pudiera hablar. No era ella. Había pasado las últimas 2 horas al teléfono con el fiscal general, quien nos había aconsejado esperar que la difamación comenzara en el momento antes de que llegue la rendición de cuentas. Tenía un plan. Siempre lo tenía. A la mañana siguiente, un juez desclasificó una parte de los hallazgos del gran jurado para respaldar más arrestos. Diego fue acusado de una lista que se leía como una escalera que había construido desde el suelo hacia arriba, peldaño por peldaño. Cada peldaño una racionalización que finalmente se había roto. Sofía enfrentó menos cargos porque había comenzado a cooperar. Se quedó allí sin maquillaje y sin tristeza de escenario, y pareció por primera vez una persona que podía aprender, no una marca tratando de sobrevivir. En cuanto al padre, no hubo cargos. Ese día, el poder no llega en un horario, pero encontré otra carta en mi escalón. No era una amenaza. Era una simple nota escrita con una letra diferente, plana y limpia. Decía lo siguiente: él piensa que el silencio es una armadura. Él piensa que el dinero es aire. Cortará ambos para ver qué sangra primero. Si quieres romperlo, necesitarás arruinar su certeza, no solo sus cuentas. La nota no estaba firmada. No había remitente. Valentina examinó el papel y encontró una marca de agua de una papelería cerca del juzgado. Le preguntamos al dueño quién había comprado ese lote. Se encogió de hombros y dijo que la mitad de la ciudad lo había hecho. Seguí trabajando. El bufete se volvió más concurrido. Mi oficina se llenó de archivos y una planta que se negaba a morir. La vecina con la jarra de plástico saludaba ahora cuando regaba sus hierbas. La señora García trajo una segunda olla de pollo al jengibre y negó con la cabeza cuando intenté pagar. La luz junto a mi valla golpeaba la madera por la noche. La ciudad se movía como si nada hubiera pasado, lo cual es otra forma de decir que todo seguía sucediendo a la vez. Una semana después, una audiencia sobre mociones previas al juicio se convirtió en algo que nadie esperaba. El abogado de Diego solicitó excluir la grabación de la cocina por ser indebidamente perjudicial. Vega argumentó que el perjuicio no es lo mismo que el poder y que los jurados merecen escuchar un patrón descrito por el propio acusado. El juez escuchó, hizo 2 preguntas precisas y luego pasó a otra cosa por completo. Le pidió al secretario que juramentara a un testigo que había solicitado por la propia autoridad del tribunal. Un hombre entró con un traje oscuro y una corbata que parecía una disculpa. Se presentó como director financiero de una empresa que había financiado varias de las entidades fantasma. Dijo que había traído un libro mayor. Dijo que lo había escondido después de que comenzara la campaña de cartas, porque entendía que una carta es una señal de que el remitente cree que es el dueño de la página siguiente. Dijo que estaba cansado de trabajar para hombres que usaban a las mujeres como veletas y luego culpaban al viento. Colocó el libro mayor en el estrado. El juez leyó una página. Cerró el libro. Miró a Diego. El juez dijo que programaría una audiencia sobre la congelación de activos en 48 horas. Dijo que remitiría ciertos asuntos al Tribunal Federal. Dijo que nombraría a un administrador especial para inventariar los archivos del bufete de Diego, para proteger los derechos de los clientes, sin permitir la destrucción de pruebas. Dijo que en 3 décadas rara vez había visto hábitos manejados como armas a esta escala.
Dijo algunas otras cosas con la voz mesurada de un hombre que ha visto más que la mayoría y todavía cree que el proceso es una forma de misericordia. En las escaleras del juzgado, un reportero gritó mi nombre. Preguntó si tenía un comentario ahora que la narrativa había cambiado. Dije, solo que las narrativas no cambian, los hechos afloran. Luego volví a la oficina y terminé un escrito que vencía al mediodía. Esa noche, Valentina y yo nos sentamos en mis escalones con 2 tazas de té. Estaba tranquilo de la manera que me gusta ahora, 5 cuentas atrás en el aire. Mi teléfono vibró una vez con un número desconocido. Dejé que sonara. Le conté a Valentina sobre la carta que no era una amenaza. Escuchó. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Dijo que la mujer que escribió esa nota podría ser la única persona que puede derribar al padre. Dijo que a veces los hombres más peligrosos finalmente son deshechos, no por enemigos con placas, sino por familiares que se han quedado sin formas de amarlos sin perderse a sí mismos. Dijo que si la nota era real, la escritora ya había cruzado esa línea. Pensé en la primera carta sobre la cuchilla, en la segunda sobre el silencio, en la tercera pensé en mi propia mente y en la forma en que se había movido en los últimos meses. Pensé en el anillo que habíamos empapado en champán barato y en los adolescentes del taller de metal que lo aplanarían en un disco para una clase de arte. Pensé en los ganchos de la guardería y en la puerta principal de Ana y en las manos temblorosas del asociado Junior cuando me pasó el sobre. Pensé en la bola de billar del salón de billar y en la forma en que las pruebas a veces se esconden a plena vista, redondas y brillantes, y esperando que alguien las mire. A la mañana siguiente, regresé al tribunal con una pequeña carpeta bajo el brazo. Dentro no había nada dramático, ninguna confesión secreta, ningún micrófono. Contenía recibos y cronogramas, y una única fotografía de una luz de jardín contra una valla. La había impreso la noche anterior sin saber por qué. Mientras me sentaba en el banco de madera y esperaba al juez, me di cuenta del porqué. Quería un recordatorio de que no todas las historias son un espectáculo. Algunas de ellas son una línea de una luz a una valla, una mano a un sello, una mujer a una puerta. Está a punto de abrirla y atravesarla. La audiencia sobre la congelación de activos giró rápidamente. Vega colocó el libro mayor sobre la mesa y rastreó 3 pagos que pasaron por el fideicomiso con las iniciales del padre. El abogado de Diego intentó argumentar que las iniciales son comunes y el dinero es líquido. El juez no sonrió. Firmó la orden. El alguacil le quitó el reloj y el teléfono a Diego en la mesa del abogado. Sofía, sentada a 2 sillas de distancia, se miró las manos y no levantó la vista. Se había cortado el pelo. La hacía parecer más joven y más vieja a la vez, que es lo que hace la honestidad cuando llega por primera vez. Cuando todo terminó, volví por los pasillos que para entonces olían a café y tóner y al extraño aroma limpio de las habitaciones donde se toman decisiones. A la salida, el joven asociado esperaba. Dijo que había presentado su renuncia. Dijo que tenía una entrevista en una clínica de asistencia legal. Dijo que quería estar donde la ley se sintiera como una mano que levanta, no como un pulgar que presiona. Le dije que trajera su trabajo constante y su coraje vacilante. Ambos son necesarios. Sonrió, y por primera vez desde el café, volvió a parecer de su edad. En casa, el jardín estaba ruidoso con las abejas. La vecina agitó su jarra de plástico. La señora García dejó una bolsa con una nota que decía que un nuevo comienzo merece arroz dulce. Me paré bajo la luz y dejé que el silencio golpeara la valla. Luego entré, saqué las cartas anteriores de sus fundas y las coloqué en un sobre más grande dirigido a la fiscal general adjunta Vega. Añadí una breve nota. Úselas como mejor le parezca, no las devuelva. Antes de sellar la solapa, dudé y añadí un trozo más de papel. Era una copia de la fotografía de la luz del jardín. En el reverso, escribí una frase que no era para el tribunal y no para el archivo, y no para el público. Era para mí y para cualquiera que alguna vez la encuentre en una caja de viejos materiales de caso, y se pregunte cómo era respirar en una casa después de la tormenta. La frase decía esto: estoy aquí. Y eso no es una amenaza, una súplica o una cuenta atrás. Es un hecho. Dejé el sobre en la oficina de correos y volví caminando por una ciudad que todavía tenía las mismas calles y señales y autobuses, pero que no se sentía igual en mis huesos. Había intentado durante años hacer mi vida más pequeña, para que encajara en una versión del amor que seguía encogiéndose. Ahora era más grande de nuevo, no por la victoria, sino porque había dejado de plegarme para encajar. Esa noche no revisé el perfil de Diego, no busqué el nombre de Sofía,
No me paré en la ventana a esperar que un coche se detuviera o que llegara una carta. Me lavé los dientes, puse la alarma y coloqué mi teléfono boca abajo. La luz junto a la valla golpeó una vez y luego la brisa se inclinó. En el silencio, sin ninguna música especial ni grandes discursos, entendí el último y más inesperado giro de todos. La historia que pensé que terminaría con una venganza pública terminó con una firmeza privada. La sorpresa no fue que Diego cayera o que Sofía cambiara o que un padre enviara amenazas que sonaban a parábolas. La sorpresa fue que nada en mí quería pararse sobre una mesa y decir, te lo dije. Quería ir a trabajar por la mañana y luego volver a casa y regar el obstinado cuadrado de hierba y construir una vida que no requiriera que fuera un espectáculo para ser real. A lo lejos una sirena aulló y se desvaneció. Un perro ladró y se detuvo. En algún lugar, un niño se rió de la manera en que los niños se ríen cuando el día finalmente se refresca y la calle pertenece de nuevo a sus bicicletas. Apagué la luz y me acosté en una cama que encajaba en la habitación que me encajaba a mí. El sueño llegó sin permiso y yo no le pedí ninguno.